Ahora sí, ahora estás como a gusto. Genial. Bueno, gente, práctico 5. Esto significa dos cosas. Por un lado, que llegamos a casi el final de la materia. Bien, deben faltar un par de teorías y este trabajo práctico va a ser el último. Y lo segundo que significa es que se viene el parcial. Eh, con lo cual, ya está. Todo lo que no veamos acá el práctico 5, perdón, lo que vamos acá en el práctico 5 es todos los temas que vamos a ver en esta materia. Si vienen entendiendo bien, si vienen haciendo los ejercicios al día, no van a tener problemas. Si todavía no empezaron el práctico 1, no lo quiero, como dijo un filósofo contemporáneo, están al horno. ¿Sí? Básicamente. Así que bueno, práctico 5. ¿Qué vamos a ver en este práctico 5? Bueno, vamos a factorizar código a través de métodos templates. ¿Sí? Vamos a ver ahora ejemplos de eso. Vamos a hablar un poquito, a charlar un poquito de las buenas prácticas de programación. Y vamos a hacer una introducción al diseño de compatrones. Ustedes ustedes saben que esta materia se llama Introducción a los Objetos. Bien, la idea es introducir las buenas prácticas de programación en esta materia. Por eso, como les comenté al principio del año, al principio de la cursada, es que dejamos de lado un montón de cosas inherentes a Java, al lenguaje de programación Java, y nos enfocamos más que nada en hacer un poco, o nos enfocamos más que nada, nos enfocamos en diseño, nos enfocamos en las buenas prácticas de programación. Y ahora vamos a cerrar el ciclo con patrones de diseño o diseño con patrones. La práctica arranca con una pregunta teórica, ¿sí? Que dice que investiga en Internet o en la bibliografía a qué se refiere o a qué hacemos referencia cuando hablamos de refactorización de código. A ver, ¿alguno me puede explicar, así si más o menos se entiende con la palabra refactorización de código, qué significaría o qué entienden ustedes por refactorización de código? Sí, es reestructurar el código, pero meter código que se repita en algo que lo generalice también. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea? Pueden desmutearse si quieren. No, no es una receta. Limpiar el código, sí. Hacer código más entendible, correcto. La refactorización de código significa volver a mirar el código, a ver a dónde nosotros podemos mejorar lo que ya hemos hecho, en base a, por ejemplo, eliminar duplicados, como bien dijeron más arriba en el chat. Podemos tratar de generalizar un método para que sea reutilizado por varias clases. También podríamos decir, bueno, este método o este código está duplicado en las subclases, así que lo voy a meter en la clase abstracta, bien, o en una clase padre. Tiene que ver también con escribir, como decían ahí, un poco el código para que se entienda mejor, teniendo en cuenta que no somos los únicos que estamos trabajando. Tiene que ver con optimizar el código, ¿sí? Para hacerlo, por ejemplo, más rápido. Se puede dar el caso que uno cuando está trabajando no piensa en cuestiones de cuánta memoria consume, si un método o un algoritmo que estamos haciendo es eficiente o no. Entonces podríamos decir, bueno, esto lo voy a hacer un poco más eficiente de tal manera, no sé, procesando los datos por bloques, haciendo las unidades de procesamiento más atómicas. Bien, también podríamos refactorizar el código poniendo información de debug o de logueo que nos va a servir el día de mañana para ver si hay algún error. Bueno, la refactorización básicamente es parar la pelota, si cuando algo ya está funcionando, parar la pelota, volver a mirar lo que nosotros tenemos y tratar de hacerlo mejor. Más bonito, más lindo, más eficiente, más usable, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, más o menos hablamos un poquito de todo, pero la idea es que ustedes pongan ejemplos, ¿sí? Que encuentren en la bibliografía. Les puedo asegurar que hay miles de ejemplos de cosas que están mal hechas. Ustedes se sorprenderían, ¿sí? De ver cosas de gente o de empresas grandes que están no mal hechas, sino pésimamente hechas. ¿Sí? Con lo cual, cosas, por ejemplo, no sé, para saber si una persona es administrador, meter un if en el medio y decir, si el nombre de usuario es Juan, entonces es administrador. Bueno, cosas por el ejemplo. Sí, al final son todos objetos personas. Bien. Después, el ejercicio 2, sí, es un ejercicio de parcialito. No, a ver. No, miento, es un ejercicio de parcial viejo, donde la idea, fíjense, yo les marqué acá con negro o en bols y en negrita los objetos que yo encontré. ¿Sí? Estos objetos van a ser, por supuesto, clases. Y la idea es que ustedes realicen este diagrama de clases y luego los métodos que se piden a continuación, ¿sí? Por ejemplo, el monto a pagar de una póliza, el monto total asegurado, etcétera, etcétera. Es un ejercicio donde básicamente une o en realidad lo que hace es integra todo lo que ustedes estuvieron viendo a lo largo de la materia. Lo único que vamos a introducir nuevo en esta práctica es el concepto de patrones de diseño. Todo lo demás es más de lo que estuvieron viendo hasta ahora, un poco más complejo, un poco más, eh, no complicado, porque básicamente, sino con más cantidad de cosas, más cantidad de clases y de objetos. Bien, el ejercicio es una práctica sencilla, ¿sí? Porque ya les digo, no hay conceptos nuevos, sino que tienen que aplicar conceptos que estuvimos viendo hasta recién y cosas que estuvieron viendo. Así que, en términos generales, no es una práctica compleja. Se implementa en JavaLike el ejercicio del navegador, el del trabajo práctico 3, ¿sí? Eh, Básicamente, bueno, ese que se decía, se desarma el navegador de internet, bla, 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 bla. Bueno, el que tenía las páginas, creo que fue un ejercicio de entregar, me parece, sí. Bueno, tienen que implementarlo completo en JavaLike. ¿Sí? No solamente el diseño, sino la funcionalidad. Ya lo tienen, es agregarle eh, métodos a los mensajes y al diseño que ya estuvieron haciendo. Insisto, no es una práctica complicada hasta ahora. El ejercicio 4, ¿sí? No es difícil, Augusto, pues decís, está tremendo. No es difícil. Una vez que ustedes entiendan cuál es el diseño de esto, ¿sí? El diseño de esto, van a ver que son 2 o 3 clases abstractas, clases concretas, donde vamos a delegar la responsabilidad de realizar los cálculos, una clase que es la estación de servicio y no mucho más que eso. ¿Sí? Una vez que ustedes, como en toda la programación, en todos objetos, una vez que ustedes se sientan, entienden la especificación, entienden lo que tienen que hacer y hacen el diseño, después es muy poco el código que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque básicamente es todo delegar responsabilidades. ¿Sí? Cuando ustedes resuelven, por ejemplo, el cálculo de cuánta nafta voy a cuánto sale el litro de nafta y cosas por el estilo, ya el resto es básicamente subclasificar y agregar algunos parámetros más. Eso es la magia de la programación orientada a objetos, que creo que ya lo dije, nosotros en la programación orientada a objetos estamos extendiendo siempre el entorno de trabajo. Bien, nosotros ya partimos de un objeto que es muy genérico, que es object, y vamos creando nuestros objetos. El ambiente ya nos da cierta funcionalidad, como por ejemplo las colecciones, ¿sí? Ciertos objetos como por ejemplo eh, los tipos primitivos, pero en nivel de objetos, sino a nivel de tipos primitivos. Bueno, lo que hace es extender esa funcionalidad y agregando la propia.
Bien, el ejercicio 5 es un ejercicio de parciales anterior y es el ejercicio que van a tener que subir a la plataforma. Bien, dice, se desea modelar una empresa de alquiler de vehículos, con lo cual van a tener un objeto, una clase llamada empresa. Por supuesto, van a tener vehículos, ¿sí? Con la cual la empresa va a conocer esos vehículos. A ver, los vehículos que alquila pueden ser autos o camiones de transporte, con lo cual vehículos va a ser una clase abstracta, autos y camiones van a ser subclases de vehículo. Además, tenemos clientes, de cada cliente se sabe su nombre, dirección y quit, con lo cual no puede ser una persona, sino que tiene que ser un cliente, que a su vez es una persona. Además dice, la empresa registra cada alquiler que realiza a sus clientes, con lo cual vamos a tener un objeto alquiler. La empresa va a tener una colección de alquileres, por supuesto. Dice, los alquileres pueden ser alquileres simples o de flota. Bien, un alquiler simple alquila un auto, un alquiler de flota alquila más de un vehículo al mismo cliente. Con lo cual, ¿qué vamos a tener acá entre alquileres simples y alquileres de flota? ¿Cómo van a ser esas clases? ¿Sus clases de qué? Subclases de la clase abstracta alquiler. Correcto. Y entre sí, ¿cómo van a ser? Alquiler simple, alquiler de flota. ¿Cómo deberían ser esos objetos entre sí? Misma clase padre, misma funcionalidad. Hay un concepto que vimos al principio, cuando empezamos a ver herencia. Polimórficos. Polimórficos, no polimorfos. Polimórficos. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un alquiler simple, ¿sí? Fíjense, dice, de cada alquiler se conoce el vehículo alquilado, y en el caso de ser un alquiler simple, o una flota de vehículos, en el caso de ser un alquiler de flota. Entonces, el objeto alquiler simple, ¿cuántos autos va a conocer? Uno. Uno. Bien. La flota, ¿qué va a tener en lugar de un solo auto? Varios. Varios, o sea, una colección de autos. Bien. Eh, entonces, por ejemplo, cuando yo le diga el valor de alquiler, ¿sí? El valor de alquiler a un alquiler simple, ¿qué valor me va a retornar? Y el costo. El costo, ¿sí? Por ejemplo, si es un auto o si es un camión, cada uno, esperen que auto, camión y flota, valor de alquiler. Ah, bien. Si el tipo de alquiler es un auto, ¿sí? El costo más el valor del seguro. Si es un alquiler simple, va a ser el valor de ese auto. Ahora, si es un alquiler de flota, ¿cuál va a ser el costo del alquiler? El costo por el size del vector. Y menos el No, descuento, ¿no? no, no por el size. ¿Por qué no el size? Una flota puede tener ¿qué? Ah, autos y camiones. No. Autos y camiones. Y Ah, cada auto, ¿sí? El valor del alquiler de cada auto se calcula según pueden ser inocente. A ver, acá está. El precio de alquiler del mismo. Entonces, como cada vehículo tiene un precio de alquiler diferente, es decir, no es lo mismo alquilar, por ejemplo, un, no sé, un Renault Sandero que un Audi. El costo de alquiler del mismo va a ser totalmente diferente, con lo cual el costo de alquiler va a depender de cada auto, así que no puedes hacer un size porque estarías generalizando demasiado. ¿Sí? Entonces, el valor del alquiler lo sabe cada vehículo. Bien. Además, vos vas a saber o van a saber si es una flota o no. Eso lo sabe cada alquiler. Con lo cual, volvemos a la pregunta anterior. Cuando yo le digo a un
a un alquiler de flota. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál sería ese valor? Y la suma El total de de cada costo de auto. Correcto. La sumatoria, ¿sí? La sumatoria del valor de cada auto, pero con un 5% de descuento porque es una flota. Bien. Bueno, esto es lo que se pide hacer, registrar el alquiler de un vehículo. Bien, si yo estoy registrando, estoy enviando un solo vehículo, ¿qué tipo de alquiler va a ser esto? Por deducción. Simple. Exactamente. Ahora, cuando ya le digo en el segundo método, registrar alquiler y le paso un vector de vehículo, una colección de vehículos. ¿Qué tipo de alquiler va a ser este? flota. Flota. Perfecto. Muy bien, ¿eh? Ahora, si yo acá le pido el monto de alquiler de un alquiler, ¿qué va a retornar esto? Lo que Se retorna el monto de saldría, alquiler. ¿Cómo? lo que saldría el alquiler, ¿o no? Exactamente. Al alquiler le tengo que decir costo del alquiler. ¿Y quién lo va a resolver eso? Y depende del tipo de alquiler. Bien. Lo mismo, bueno, con el resto de los ejercicios. Sí, Augusto, bastante parecido. Profe, ¿te puedo hacer una duda con respecto a ese ejercicio? ¿Hacer una pregunta? A este de acá. No, con respecto a ese el que había que entregar. ¿De qué práctico es? Del anterior. ¿De acá el 5? No, no, del TP4. práctico 4, el TP4 del 8. Ah, espera que lo busque. No, pero es una duda conceptual, porque no nombraba nada de las cuotas. Suponete, la función, el método que vos nos pedías de agregar, era de agregar anual nomás. Y la pregunta es, ¿habría que agregar también de cuotas o no? Eh, Dame un segundo que estoy tratando de encontrarlo. ¿Cuál sería? Acá. A ver. No, Benja, tenía fecha de fin hoy a la noche. Pero Benja me está preguntando que no llegó a hacerlo. No, la idea era, o sea, ustedes sabían con 15 días de anticipación cuándo había que entregar los ejercicios. O sea, si no llegaste a hacerlo, tuviste 15 días. No, no puedo extender, o sea, no te puedo hacer una diferencia de que lo entregues más adelante porque si no sería injusto con el resto. Es como un parcial, si no te presentaste a rendir, ya no puedo hacer nada. Nos está viendo un sumario para que con impuestos. La agencia con impuestos sobre bienes de personas, autos, muertos, vacaciones e inmuebles. Te estoy leyendo para ponerme en contexto, ¿sí? Sí, sí. Bien. ¿Cuál es la duda? La duda es, al vector de cobros, Sí. solamente en lo que vos nos pedís hay una función de agregar cobros anuales. O Sí. sea que los cobros en cuotas no los utilizaría para nada dentro del programa, ¿o no? No te estoy pidiendo que lo hagas. Claro, yo lo hice, pero ponele, no hice una función que agregue al vector cobros en Bien. cuotas. Decí función de vuelta y te mando a marzo. Bueno, métodos. Ahí está. No hiciste un método que Que agregue cobros en cuotas al vector. O sea, programé cuota, pero no. está bien. Implementé cuota, Yo no pero estoy no. pidiendo eso. O sea, ustedes tienen que siempre atenerse a lo que se pide en el enunciado. ¿Por qué? Cuando no se ajustan a lo que dice el enunciado, básicamente terminan mandándose alguna cagada. Perdón, lo dije, no era mi intención. Se termina mandando algún moco. ¿Sí? Ah, profe, igual no pasa nada. Porque o sea, hacen una de más, piensan que esto puede ser así, cuando no se ajustan al enunciado, se terminan mandándose algún moco y la pifian. ¿Bien? Y una duda más, profe. Cuando vos nos das los parámetros, ¿es necesario usar esos o también los podemos cambiar? Estos de acá,
Sí, No, sí, eso hay que usarlo, eso es eso es una especificación. Yo te digo, ok, esto se ok. usa así. A ver, el día de mañana cuando ustedes trabajen con un arquitecto, el arquitecto le va a dar todas estas especificaciones, ¿sí? Esto se llama contrato. Le va a dar un contrato de qué es lo que hace cada uno de los métodos. Ustedes lo tienen que implementar así. Si acá le piden que retornen un float, perdón, le pasan un parámetro cobro y le piden que retornen un float, ustedes tienen que respetar este contrato. No importa dentro qué es lo que hagan o cómo lo hagan. Eso va a ser problema ya de otra persona que mire el código o que realice el código. ¿Por qué? Porque seguramente esto lo va a utilizar otra parte del sistema, otro submódulo del sistema. Entonces, si vos me cambias acá qué es lo que me está pasando como parámetro, me estás cambiando el contrato que va a ser utilizado por otra persona. Imagínate si esos son 2 personas, imagínate si en realidad es un equipo de 200 personas de trabajo. Bien, y vos le das a las 200, perdón, a las 199 le cambiaste acá la forma de que está pasando los parámetros del método. Van a hacer cola para cachetearte. ¿Sí? Fede, ¿Sí? ¿No? Hola. Sí, 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 sí. ¿me escuchás, Fede? Bueno, no querés que te cacheteen, hace las cosas como se piden. Eh, Fede, te están hablando. No sé si lo escuchas. no, Yo escuchame acá no me escuchás, Fede. No, Hola. no escuchás a nadie. a vos solo. Ah, no, te están hablando. Reiniciá, Facu. No, igual yo O no también lo sé quién escucho. habló. Ahí A escuché mí, también. yo, Bautista, no me escucha a mí, ¿no? ¿Quién habló Sí, a vos recién? no te escucha, Bauti. No, a mí sí, pero a Bauti no, profe. Claro, A fíjate mí que me escuchaba. a mí me figura como usuario Nova. Ahí está, Bautista se desconectó. Me figura en el chat como usuario Nova. Debe ser por eso, capaz que no lo ¿Ahora? registró. Ahora sí, Ah, ¿cómo va, Fede? No, te decía, creo que en el 4, viste que dice public cobro, que habría que retornar un cobro. En cobro la mayor. práctica resuelta, sí, correcto. Ponen que retorne un flotante, o sea, lo hicieron distinto, nada más para... Acá. Sí. Cuando Mm, subieron la práctica resuelta, creo que está como el ejercicio lo resuelve y retorna un flotante. Cambió el cobro ese por un float. a Creo, ver. si no me equivoco. Profe, ¿me escuchá ahora? Ahora sí. Ah, te ¿Qué pregunté pasó? como 4 veces. Bueno, no es culpa mía, che, no te No, enojes. no, no, porque digo, ¿qué pasa, loco? No, no, ahora después tengo una pregunta. Cobro. Eh, sumar cobro. No, cobro mayor, acá está. Ah, mala mía, entonces, Fede, no sé qué vi. Con Augusto lo habíamos visto. A ver, ahora lo voy a buscar por las dudas. Sumar cobros, sí retorno un Sí, eso float. sí. Sí, sí. Cobro mayor, retorno un cobro. Ok. No, entonces me equivoqué o por las dudas lo miro de nuevo y te aviso cualquier cosa. Dale. Sí, ¿qué pregunta me quería hacer? Viste que la moto decía no aplica cuando la instanciaba con cuotas al cobro. Espera un cachito. ¿Me estás hablando de qué ejercicio? ¿De vuelta este mismo, el de Sí, sí, Arba? ese, la entregable. A ver qué Que dice, dice, no aplica. auto, moto, no. Ah, acá moto no aplica, sí. Yo ahí le puse que cuando se instanciaba y era una moto que retorne cero, ¿está bien? ¿O hay alguna manera de que como que diga que no se puede? No, retornás cero, eso es correcto. Si no, de última, retornás, en el caso que tengas que hacer algún cálculo en base a lo que te pasan, volvés a retornar el mismo valor. Creo que acá, por ejemplo, moto. A ver qué hace. Eh, ¿Qué porcentaje? 10%, valor final. ¿Qué porcentaje? Seguramente eso también. Monto. No, monto. Entonces, en monto. Bueno, no hace el cálculo. El valor fiscal. Valor fiscal es el valor fiscal. ¿Qué toqué? Vale, puse un break. A ver, ¿dónde estamos? Acá está diciendo que, si el cálculo es en cuotas y es una moto, a ver si puede estar en cálculo entonces, cuota.
El bien le dice el monto. El bien puede ser una moto. Venimos acá. Moto, get monto. Es el valor fiscal menos el valor fiscal por el porcentaje. Inmueble, es valor fiscal. Valor fiscal por el 25%. 25%. Bien, por el porcentaje. Y el get porcentaje en este caso lo va a tener acá. Disculpame que te interrumpa, profe. ¿Qué es eso de Acá está. En el caso de las cuotas, básicamente no hace nada. En el caso del anual, es el 10% menos. En el caso de los inmuebles, por ejemplo, le suma en este caso el valor fiscal, está sumando el 2%. En el caso de la embarcación, el 3%. En el caso del auto, el 5%. En el caso de la moto, un porcentaje que no hace nada. Esto acá seguramente está mal. A ver, hay que ver el tema de los cruces que se hacen acá. Cuota moto. Sí, acá en este caso donde dice no aplica, esta solución debería estar mal. Esto debería ser get monto, cuotas, solamente el descuento. A ver, en el caso. Siguiente tabla. Si es moto y pasan cuotas. Ok. Nosotros con un compañero me ayudó porque no me salía y lo que hicimos fue encontró como una que dice que si estaba instanciado cuotas, lo que era instanciado era moto, que retorne cero. Eso fue lo que hicimos. Si metiste un if está mal. Ujú. Si vos metiste un if preguntando por el tipo de objeto que estás procesando, está mal. ¿Y cómo se hace Eso, entonces? ¿cómo puedo hacer para no hacerlo? Porque si yo usé if. Claro, No. ¿cómo se hace? Cualquier, o sea, hacer algo de esto, por ejemplo. If. Estoy escribiendo acá tipo es igual moto, por ejemplo, hacer algo, si no hacer otra cosa. Esto es condición suficiente para aprobar el parcial. Esa línea de código. ¿Por qué? Porque vos me estás atando todo el diseño y todo el polimorfismo a un if. Si yo acá en lugar de moto te cambio por triciclo, te tiré a los caños todo el diseño tuyo y toda la solución tuya. Tenés que empezar a meter if. Para eso existe el polimorfismo. Esta es una cosa. Y la otra es, por ejemplo, que muchos lo usan, instance of, que acá le ponen la clase. Bien, o sea, si es por ejemplo clase. Sí, yo usé ese. Bueno, no, esto también es condición suficiente para desaprobar el parcial. Bien, ¿por qué? Cada objeto sabe de qué clase es. Entonces, directamente, delegale acá al objeto. Vos fíjate, en el caso de cuota. Venís acá, por ejemplo, a. Espera que vengo acá. No, era este. Vamos a cerrar este proyecto si no me confundo. Cerra. Vengo acá. La agencia. ¿Sí? La agencia tiene un montón de cobros. Cada uno de los cobros puede ser anual o puede ser cuota. Entonces vos ya sabés, o cada cobro ya sabe si es anual o es cuota. Vos tenés una colección de cobros. Si venimos acá, miramos que la agencia, ¿sí? La agencia tiene una colección de cobro. Cobro es una clase abstracta, con lo cual todo lo que venga su clase de cobro es polimórfico de ese cobro. Bien, ahora venimos y miramos, por ejemplo, cobro anual. Vamos a ver el cobro en cuota. Cada cobro tiene un bien. ¿Sí? Venimos a mirar acá, cobro, y vamos a ver que tenés un bien. Ese bien también es polimórfico, porque puede ser un auto, puede ser una embarcación o puede ser una moto. ¿Quién sabe eso? El propio bien. Entonces, cuando venís acá a ver el cobro, por ejemplo, anual, perdón, vamos a ver el cobro en cuota. ¿A quién le delegas la responsabilidad de que me retorne el valor?
al mismo bien, que el mismo bien sabe qué es. Ahora, si vos acá, vos tenés la otra forma de hacerlo, si es get bien es igual, por ejemplo, moto. Haces tal cosa. Else. Auto. Y así con todo, ¿sí? Vos acá tenés auto, moto, inmueble, embarcación. Y si yo acá en lugar de moto te pongo un triciclo, y si yo acá te pongo un patinete eléctrico, ¿qué haces acá? Tenés que venir al código y tocarlo. Tenés que venir a meter 20 if acá con cada cosa que yo te agregue. No, eso está mal. Eso es lo que intentan resolver los objetos. Entonces, ¿qué hacemos? En lugar de esto, que esto es, la verdad, horrible, ¿sí? Directamente se lo delegamos al bien. Le decimos, che, bien, yo no sé quién sos, pero vos sí sabés quién sos vos. Decime cuántos vales, cuál es tu monto. Este monto, ¿sí? Está declarado en la clase bien como abstracto. Esto significa que cada una de las subclases de bien, es decir, auto, marcación, inmueble o moto, va a tener que implementarlo. Venimos acá al inmueble y fíjate que el inmueble implementa un monto que es el valor fiscal menos el 2%. En el caso de la embarcación es el mismo valor fiscal menos un 3%. En el caso del auto es el valor fiscal por el 5%. ¿Sí? Se le suma en lugar de restárselo. Acá esto es lo mismo que lo que estamos haciendo allá. Y en el caso de la moto, habíamos dicho, ¿sí? Es un porcentaje variable. ¿Sí? Que básicamente el porcentaje variable lo guardo acá cuando creo la moto. Bien. Bueno, acá hay algo que no va a funcionar porque acá necesitaría este valor de acá, pasarle en el constructor cuando yo instancio la moto habría que poner un constructor con este porcentaje, si no este porcentaje va a ser siempre 0. Pero entonces, acá cuando yo voy a cobrar, ¿sí? No pregunto de qué clase o de qué tipo es cada uno de esos objetos, sino que directamente se lo delego. Entonces, si yo necesito hacer, por ejemplo, una subclase, ¿sí? Que sería, no sé, patineta, las patinetas eléctricas que hay ahora, ¿sí? Cuando yo extiendo eso de bien, bien, voy a borrar todo esto que está acá. Vamos a borrar todo esto que está acá. Esto me va a decir que yo tengo que sí o sí implementar algo. Bien, ¿qué tengo que implementar? Tengo que implementar como dice acá, el método monto. ¿Por qué? Porque básicamente es abstracto. Entonces, vengo acá, voy a llevar esto. Supongamos que la patineta, ¿sí? ¿Cuál es el monto a cobrar por la patineta? 0. ¿Por qué? Porque son eléctricas, porque no son contaminantes, entonces esa patineta va a retornar 0 como monto a cobrar por ese bien. Si vos te compras una patineta eléctrica, como son ecológicas, no te cobro impuestos. Es decir, acá agregué una patineta. ¿Modifiqué algo del resto de la lógica? No, esa es la idea. Si yo lo hubiese hecho diferente, acá en cuota tendría que haber metido acá otro if. ¿Se entiende? Y ya me está cambiando la lógica. Cambiar la lógica de una línea de código no pasa nada. Ahora, cuando yo tengo que cambiar la lógica de 20 líneas de código, tengo que cambiar los tests, tengo que mandar esto a producción, tengo que ser una persona que lo testee, esto puede llegar a fallar porque básicamente estoy cambiando algo que ya funcionaba, estoy agregando más lógica, puedo romperlo. Bueno, esto se transforma en un lío. La solución óptima es que la patineta sea polimórfica, perdón, que todos los bienes sean polimórficos, se agrega un objeto acá y lo que hago es le delego a ese objeto la responsabilidad de hacer el cálculo. ¿Se entiende por qué no meter un if en el medio? ¿Y por qué el if es condición suficiente para desaprobar? Porque básicamente es antiobjeto la solución de if. Sí, sí, pero no, lo que no entiendo es cómo tengo que hacer para resolverlo sin hacer eso.
Como te lo acabo de explicar recién, metes un Y, objeto pero, más. ¿cómo hago para que cuando sea moto retorne 0 en Acá. cuotas? Vos Claro, tenés cuota. porque Vos tenés cuota, ¿sí? Bien, la cuota, acá, ¿cómo es cómo sabe qué monto tiene que retornar? No lo sabe porque va a depender del bien, ¿sí? Entonces, esta cuota, ¿qué va a tener como objeto bien? Puede ser o un inmueble, o una embarcación, o una moto. Este get bien va a ser el objeto moto, por ejemplo. Entonces, cuando a la moto le diga, dame el monto, venimos acá, se va a ejecutar este método. Al ejecutarse este método te va a retornar este valor. Ahora, si es un auto, te va a retornar este otro valor. Este método, este mensaje le va a llegar al auto, le va a llegar a la moto, le va a llegar a la embarcación, dependiendo de quién sea, sin tener que meter if en el medio. no, profe, lo que Mateo dice es porque vos usás el monto de cada bien, por ejemplo, si tenés una cuota anual, y Ujú. con ese método vas a devolver el valor. Eh, pero si vos le pones un bien a un cobro de que sería cuotas, Sí. el ejercicio dice que no aplica, o sea, no debería de poder devolver ningún valor o devolvería 0. Claro, Y ahí como que la estaría moto no devolviendo el funcionaría. monto de moto. En la moto, Claro, Claro, la moto ahí te estaría devolviendo el mismo monto que está bien, vos me el estás diciendo cálculo anual. que hay un error en la lógica acá de cómo está implementado esto. claro. Bien, lo que me estás diciendo es que esto va a devolver 0. Si es en Si cuotas, es en cuota, porque si es en anual debería devolver lo que estaba. claro, Bueno, a ver. a eso es lo que vamos. Por eso la única manera que encontré fue con eso del que está mal, pero era la única forma que se me ocurrió. No, si es cuotas, al valor que te está retornando le va a multiplicar por un 10%. Está acá, está resuelto en anual. Si es cuotas, es eso. Ahí está. 5%, 5%, 10%. A ver. Si es anual, es un porcentaje variable de valor fiscal menos un 10% del anual. Si es moto, no aplica. Entonces, Salvo que esté mal escrito el puede ser que esté, enunciado. mal escrito el enunciado. Dame un segundo. Caso de la moto, cuotas no aplica. Porque la moto no se puede pagar en cuotas. A ver. Capaz que lo que quiere decir es no aplica ningún porcentaje o no se entiende qué es lo que no aplica. Capaz que no aplica que se pueda cobrar en cuota o que no aplica ningún tipo de porcentaje. Puede ser. Estoy pensando. Eh, valor variable de valor fiscal, si es anual, se valor variable. Bien, en caso de cuotas no aplica ningún valor. Cuotas y moto. Cuotas y moto. Sí, bien, no hay forma de resolver esto. Bien, no hay forma de resolver esto de una forma sencilla. Entonces acá esto debería ser así. Ahí está. Si es moto no aplica nada. O sea, básicamente, si es moto, no aplica. Entonces, cuando vengo acá, estoy pensando, ¿sí? En voz alta, esperen. ¿Dónde me quedo? Moto. 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 Si yo acá retorno 0, después vengo a cuota anual 0. 0 menos cualquier valor multiplicado por 0 va a dar 0. Perfecto, el monto va a ser 0, apurar. Ahí está. Entonces hay un fallo en el enunciado, ¿sí? Donde acá no debería ser así. ¿Bien? Good catch, dirían. Y una última preguntita, Fede. Perdón, ¿Qué? perdón. Entonces,
perdón, no sé si todos entendieron. El problema era que esto que estaba antes sí, no se podía calcular sin tener que hacer nada, algo complicado, ¿sí? Con lo cual lo que hicimos es modificar el enunciado para que cierre, básicamente. Sí, sí, ¿qué otra pregunta? ¿Qué es eso de override? Que está con un... ¿Esto de acá ¿cómo es que arriba? se llama? Una Esto, arroba. sí, la arroba. Esto básicamente lo que me está diciendo es que este método está sobreescribiendo un método que está en la clase padre. ¿Sí? No es mandatorio, es decir, yo lo puedo sacar. No va a Es pasar nada, va a para... seguir como compilando. buena práctica ¿Qué se pasa? pone. ¿Cómo? Se pone como buena práctica. Se pone como buena práctica. ¿Por qué? Si yo vengo ahora acá cobro, ¿sí? Y esto lo vuelo, bien. Fíjate que cuando yo trato de compilar, de acá, Es para que sea más entendible también. ahí bien. No, me va a decir que todos los que están haciendo override de ese método ya no lo necesitan. ¿Sí? Fíjate, ¿ves que me está fallando? Esto es para no hacer un override y después, si yo lo borro por alguna razón, o yo por alguna razón lo modifico, poder o tener que borrar el que estaba en la clase hija. ¿Sí? Si yo ahora cobro, fíjate, yo te lo pongo acá así. Bien. Compilo, no va a fallar. Si yo vengo acá a patineta, se lo saco, compilo, no falla. ¿Sí? Vengo acá bien, se lo saco, compilo todo, fallan todos menos patineta que no tiene el override. Significa que yo de bien saqué un método. ¿Qué método saqué? Este de acá. Todos los que hacían override me están fallando para decirme, che, mirá que tenías un método acá, que lo sacaste, no está más. Pero el patineta, como no tiene el override, no me va a pasar nada. Y este método quedó sin usarse, quedó ahí en el limbo, fantasma. Eso. ¿Dónde más lo saqué? En el bien. Cobro. ¿Y es obligación usarlo o qué onda? Es muy bueno usarlo. Porque aparte, eso le da la pauta, bueno, acá no lo vas a tener porque, insisto, es un IDE de juguete, ¿está? Pero en los IDEs en serio, le están indicando acá, te van a poner una flechita, cuando vas a hacer clic en esa flechita, te vas a ir al método padre. Extendido no, heredado, Facundo. Es un método heredado. Eso mismo. Bien. Seguimos con el práctico 5. Todavía falta un montón. Bueno, este ejercicio es más o menos lo mismo. Estoy seguro que está chequeado esto, lo de los costos. Esto debería funcionar sin ningún tipo de problema. Cualquier cosa me escriben al grupo. ¿Dónde estoy? Porque quiero hacer una introducción. Bueno, vamos a arrancar con lo que serían las buenas prácticas de programación. Bueno, como yo les decía, uno cuando programa orientado a objetos, básicamente lo que hace es extender el entorno de desarrollo, el ambiente, ¿sí? Todos los entornos de desarrollo orientado a objetos nos dan un SDK, ¿sí? Un conjunto de librerías o de objetos, clases ya precreadas, y siempre uno lo que hace es heredar de esas clases, extender el entorno, con lo cual hay que ser prolijitos a la hora de trabajar. Por ejemplo, una de las cosas que son muy importantes es elegir los buenos nombres de los métodos, los buenos nombres de las clases, respetar las estructuras camello. Yo siempre digo que, por ejemplo, ustedes empiezan a programar. ¿Sí? Como no se le ocurren los nombres de los atributos, de las variables, se empiezan a poner x1, x2, x3, así hasta x30. ¿Sí? Hoy se lo van a acordar. El viernes se lo van a acordar. El sábado, después de haber salido, de haber una juntada, vienen el lunes, no saben. El lunes no saben, no tienen ni idea qué significaba la X14, la X17, tienen que empezar a mirar. Imagínense si pasa un mes, imagínense si ustedes tienen que agarrar código de otra persona, imagínense si encima tienen que agarrar código que está hecho en otro idioma, no en otro lenguaje, sino en otro idioma. Con lo cual, los nombres tienen que ser bastante descriptivos
de lo que uno necesita. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, como bien dice acá el ejemplo, seleccionar un nombre que va a retornar el número de teléfono de una agenda. ¿Cuál de estos 4 sería el valor o el nombre adecuado o correcto que deberíamos utilizar? ¿El 1, 2, 3 o 4? El 1. El 1. ¿Por qué? ¿Por qué no el 2? Porque Porque number puede ser muy general. number es muy general, correcto. Yo Y quiero el de el número de abajo, teléfono. el de abajo Y los está al demás, principio con mayúscula. claro, no respetan la notación camello. Exactamente. No solamente eso. Uno también, o deberíamos intentar, respetar el lenguaje donde estamos programando. Si Java o el lenguaje de programación que nosotros estemos programando está en inglés, sigamos escribiendo los métodos en inglés. ¿Sí? Sigamos escribiendo los comentarios en inglés, porque básicamente estamos respetando el ecosistema, ¿sí?, de donde estamos trabajando. Bien. Así como tenemos el UML, que es un lenguaje de diseño unificado, como para que todos entiendan de lo que estamos hablando a nivel diseño, hagamos el código para que todo el mundo lo entienda. Siempre pensemos que el código no es para nosotros, sino que es para alguien más, lo que estamos haciendo. ¿Sí? Ustedes el día de mañana van a trabajar en un grupo grande de desarrolladores, no van a trabajar solo, o espero que no trabajen solos, sino que trabajen en empresas importantes. Entonces, bueno, piensen en eso. ¿Sí? En ser prolijitos, en hacer código que se entienda, con buenos comentarios, etcétera, etcétera. Hay un libro que se llama Smalltalk con estilo, Smalltalk with Style, donde hay un montón de teorías de cómo hacer las cosas que aplican a Java. También es un libro escrito en la década del 80, más o menos, donde explicaba las buenas prácticas de programación, las buenas costumbres, etcétera, etcétera, que todavía hoy siguen siendo útiles. Smalltalk fue el primer lenguaje puro orientado a objetos y trajo un montón de mejoras, un montón de ideas, un montón de conceptos que hoy, luego de 30 y pico de años, se siguen utilizando. Bien, bueno, así como tienen el phone number, hay un montón de, ¿sí? Un montón de métodos acá, de tics que tienen que aplicar, o sea, de cuáles son los mejores nombres para hacer. Yo trabajé en Smalltalk, Augusto. Yo aprendí programación orientada a objetos con Smalltalk, correcto. No significa que sea viejo, sino que se sigue utilizando. Yo empecé a trabajar en un laboratorio de investigación y hoy por hoy en algunos laboratorios de investigación se sigue usando Smalltalk como lenguaje puro. Bueno, ahora sí. Vamos a hacer una introducción a los patrones de diseño. Ustedes ya tienen que haber tenido o ya han tenido la teoría de patrones. Así que, ¿alguien me puede decir qué es un patrón de diseño? Eran como cosas que pasaban siempre en los códigos, como que eran pauta, algo así. Una Ajá. definición que implica el diseño del UML, anoté yo. ¿Qué más? A ver. No, lo tomé como apunte, anoté eso. ¿Que sirve para reutilizar el código? Ajá. ¿Qué más? Era lo del observador también, me dice acá, usuario Nova, que no sé quién es. El observer es un patrón. ¿Qué más? ¿Pero qué es un patrón? Me están dando ejemplos de patrones y no me dicen qué es un patrón. Algo que se repite. Bueno, vamos a ir tirando un poco más. Algo que se repite, un for, un while. ¿No? El algo, ¿qué es el algo que se repite? ¿Un diseño que describe un problema que ocurre una y otra vez? Muy bien, venimos por ahí. Un patrón de diseño, escuchen bien, es una solución documentada a un problema recurrente. Voy de vuelta. Un patrón de diseño es una solución documentada a un problema recurrente. ¿Qué significa esto? Que hay un problema que ocurre siempre de la misma manera, ¿sí?, en diferentes sistemas,
no tiene que ser siempre en el mismo, sino en diferentes sistemas, y la solución que se aplicó es la misma en diferentes lugares. Bien. Los patrones de diseño en realidad vienen del área de la arquitectura, allá en el año 1900 cortito, un arquitecto llamado Christopher Alexander empezó a ver patrones de diseño en la arquitectura urbana, cosas que siempre se resolvían de la misma manera. Y no siempre que se resolvían de la misma manera en la misma ciudad, sino en diferentes lugares del mundo. Y al tipo se le ocurrió hacer una guía de patrones de diseño de arquitectura. ¿Por qué las puertas siempre salen para adentro? ¿Por qué las calles se cortan en ochava? ¿Por qué el agua fría está del lado derecho y no del lado izquierdo? ¿Me explico? El tipo empezó a ver todo ese tipo de soluciones y escribió un libro enorme sobre patrones de diseño en la arquitectura. Por supuesto, en el año 1900 y pico no existían ni siquiera las computadoras, pero en el año más o menos 80 o por ahí, se juntaron tres personas, tres informáticos, y dijeron, che, pará, esto está muy piola, el tema de los patrones, ¿por qué no lo aplicamos a la informática, a la ingeniería informática? Y escribieron un libro, ¿sí?, que se llama Design Patterns, Elements of Reusable Form, no me acuerdo qué más era. ¿Sí? A esas cuatro personas se les llamó el Gang of Four, o la pandilla de los cuatro, y en ese libro ellos ponen o escriben o describen 23 patrones de diseño, que fueron los padres de los patrones, por así decirlo de una manera. Describen 23 patrones de diseño orientados a objetos. Bien, los tipos se encontraron en 23 oportunidades problemas que se resolvían de la misma, diferentes problemas que se resolvían de la misma manera. Para hacer un patrón tiene que existir, hay una regla que dice que si hay un problema similar y se resuelve por lo menos 3 veces en diferentes contextos de la misma manera, eso es un patrón. Y estos tipos encontraron un montón de este tipo de cosas, hicieron un consenso y escribieron este libro, de los cuales nosotros vamos a utilizar o vamos a ver únicamente en esta materia 5 patrones que son más o menos los patrones más utilizados al día de hoy. ¿Sí? ¿Alguno me puede decir qué patrones son los que vieron en la teoría, aparte del observer? Composite, Singleton, Adapter. State. Y state. Correcto. Esos 5, ¿sí?, son los únicos. No, sí, son los únicos que vamos a ver en esta materia. Son muy fáciles de ver, ¿sí?, y son muy fáciles de aplicar. Siguen estando los mismos 23 porque fueron los 23 iniciales, Facu. Pero después de eso, no solamente aparecieron los patrones de diseño, sino que aparecieron patrones de arquitectura de sistemas, patrones de usabilidad, patrones de interfaces de usuario, antipatrones, es decir, qué no hay que hacer, patrones de lo que se te cante. Hoy en día vos buscás patrones y hay de lo que sea. Estos fueron los primeros 23 originales de diseño orientado a objetos. Hoy tenés patrones hasta de, por ejemplo, Google te da una guía de cómo tienen que ser las páginas web para que ellos puedan indexarlas. Un patrón de cómo tenés que resolver esos problemas. Bueno, tenés patrones de lo que se te cante. ¿Sí? Patrones de lo que sea. Nosotros vamos a enfocarnos en 5 de estos que son patrones de diseño orientados a objetos. Bien, patrones de diseño orientados a objetos. Una particularidad que tienen los patrones es que resuelven un problema puntual. ¿Sí? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que los patrones no son balas de plata, que no atacan todos los problemas ni nos dan soluciones para todos. Resuelven problemas muy puntuales. Para eso son, o para eso están pensados o descubiertos. Los patrones no se crean, los patrones no se inventan, los patrones se descubren. ¿Sí? ¿Cómo se descubren? Cuando aplicamos la misma solución a mismos problemas que no están relacionados entre sí por nada, por nadie. Bien. Por eso digo, los patrones resuelven cosas muy puntuales. Uno lo que tiende a hacer
cuando empieza a descubrir los patrones de diseño, es tratar de forzar el uso de los patrones. Quiere meter patrones en todo el código, de ser posible. Y no es así. Los patrones resuelven cosas muy, muy puntuales. Otra de las cosas que tienen los patrones es, una vez que aplicamos el patrón, decimos, bueno, este problema se resuelve aplicando tal patrón, lo metemos en el código, es bastante complejo hacer ingeniería inversa. Es decir, mirando el código, decir, acá se aplicó tal patrón. Se puede hacer, ¿sí? Pero ya no es tan sencillo. Por eso los patrones se marcan en el código o se marcan en el UML cuando yo los voy a aplicar. Bien, ¿cómo se usan los patrones? Bueno, los patrones están divididos en diferentes categorías. Bien, pueden ser patrones de comportamiento, patrones de creación o patrones estructurales. Entonces, cuando yo tengo un problema, lo primero que tengo que pensar es, bueno, este tipo de problema, ¿de qué tipo es? ¿Es de estructural? ¿Es de comportamiento? ¿Es de creación? Entonces ahí lo que hacemos es, si es por ejemplo, un problema de comportamiento, nos vamos a las categorías de patrones de comportamiento y miramos los patrones que tenemos. Cada patrón tiene una intención, ¿sí? Que dice qué es lo que resuelve. Entonces nos fijamos, generalmente en esa intención, en esa descripción, está muy detallado cuál es el problema que ese patrón resuelve. Si ese patrón resuelve un problema similar al que yo tengo, ese patrón es el que a mí me sirve. Después tienen ejemplos de diseño, ejemplos hasta de código, etcétera, etcétera, para a mí, básicamente, resolverme el problema en cuestión. Entonces, ¿qué son los patrones? Son soluciones documentadas a problemas recurrentes. A ver ustedes, ¿qué son los patrones? Soluciones. Ahí me olvidé. Documentadas a Documentadas, problemas Documentadas. Documentadas. Problemas recursos. ¿Por qué documentadas? ¿Qué pasa si yo no documento una solución? Y la tienen que buscar de vuelta. Claro. Aparte, la idea es que esa solución, ¿sí? La usen muchas personas, la apliquen muchas personas. Si no, ¿qué sentido tiene? Yo encontré una solución y no la usa nadie, me la guardo para mí solo. Flor de egoísta. Bueno, vayamos al ejemplo. Dice, supongamos que tenemos que diseñar un sistema en donde se simula el file system de un sistema operativo. Bien. ¿Cómo está compuesto el file system? En un file system podemos tener archivos y carpetas. Los archivos tienen un nombre y un peso. ¿Sí? Un peso en byte, en bit, en kilobyte, en megas, lo que quieran. Las carpetas tienen un nombre y dentro de las carpetas podemos tener o archivos o carpetas. Es decir, que tenemos una estructura recursiva. El peso del archivo lo da el archivo, el peso de las carpetas está dado por la suma del contenido de las mismas, es decir, de lo que tenga adentro. ¿Qué patrón usamos? ¿Cuáles de los patrones que vieron? Vieron El que era como recursivo, ¿cómo era? Composite. el composite. ¿Pero por qué el composite? ¿Por qué no el observer? ¿Alguien tiene a mano la descripción del observer? El observer mira el estado de otro objeto. No serviría acá. Tampoco mira el estado. Tampoco están así, pero ponele que sea algo parecido. ¿Por qué no sirve el state? Porque no tienen estados. No tiene estados. Sino que tenemos acá. ¿Es un patrón de qué? ¿Es de comportamiento? No. ¿Es de creación? No, es estructural. Dentro de los patrones estructurales tenemos el composite. ¿Qué hace el composite? ¿Qué hace el composite? Nada. Agrega y quita elementos. Tiene una clase abstracta Ajá, con el individual y el que es el conjunto de todos los individuales. ajá. Y bueno, vas haciendo ahí. Bien.
el composite básicamente lo que hace es construye objetos complejos, ¿sí? A través de objetos más simples y similares entre sí. Fíjense, el file system es un objeto complejo, ¿sí? Que está construido a partir de objetos más simples, que son los archivos y las carpetas, ¿sí? Gracias a esta composición, o sea, básicamente es una composición recursiva, y tiene una estructura en forma de árbol. Ese es un claro ejemplo de patrón composite. Bien. Entonces, tienen que modelar en UML, tienen que decir qué patrón usar, el composite, tienen que describir brevemente y lo tienen que implementar en Java-like. Ustedes cuando vayan a buscar el ejemplo del composite en Java, le va a dar, ¿sí?, un ejemplo de cómo se implementa el composite. Bueno, ustedes tienen que adaptarlo a, en este caso, ¿sí?, su solución. A ver si tengo acá un ejemplo. Acá está. Bien. Este es el diagrama de clases de un composite. Bien. Tenemos la hoja. ¿Cuál sería la hoja de nuestro ejercicio? Un archivo. Correcto. El archivo. ¿Y la operación cuál sería? El peso, no, tamaño, El peso, peso. no sé qué. Correcto, el peso. El peso. Bien. ¿Cuál sería el composite en La carpeta. la carpeta? ¿Y cuál sería el componente? El file system. Entonces, la carpeta va a contener adentro otro archivo u otra carpeta. Y esa carpeta, esto va a ser recursivo. ¿Bien? Entonces, acá cuando le digan en la hoja el peso, ¿qué me va a retornar? El peso del archivo. Al archivo. Cuando le digan a la carpeta el peso, ¿qué me va a retornar? La suma de todos. La sumatoria de todos los elementos que tenga eso adentro. Como el elemento puede ser un archivo, me va a retornar el valor. Si el elemento es una carpeta, va a ir recursivamente a sumar eso. Bien, ¿se entendió? Fácil, fácil. Bien, ejercicio 8. Tenemos un cliente de mensajería instantáneo. Ustedes ya no tienen ni idea de lo que es esto, pero que pueden ser similar al Google Talk, ICQ, MSN, Yahoo Messenger. Vamos a agregarle algo más nuevo. Vamos a agregarle Hangout o WhatsApp. O el Messenger de Facebook. Yo el Messenger lo usaba. Lo de usábamos Microsoft. nosotros el Messenger, profe. ¿El MSN o el Yahoo Messenger? El MSN. MSN. El MSN. Bien, no son tan pibes entonces. Tienen que tener más de 25. No, Tengo 20. Yo tengo 18, profe. Sí, pero ¿cómo usaban el MSN? Si ya hace 5 años que no tiene soporte. Lo usábamos cuando teníamos, no Claro, sé, 10, 11. 10 primer años, año. 12. No te puedo creer, sus padres no los tenían, no los tenían bajo supervisión. Bueno, tenemos clientes de mensajería Entendíamos instantánea. más nosotros. ¿Cómo? Que entendíamos más nosotros que. Sí, bueno, eso pasa todavía, ¿eh? Mi nena de 9 años entiende Nah. más que yo. Bueno, tenemos estos clientes de mensajería instantánea. Básicamente el cliente envía mensajes de texto, punto. No manda ni fotos, ni audio, ni nada. El cliente puede estar online u offline. Si está online, puede enviar y recibir mensajes. Si está offline, no puede ni enviar ni recibir mensajes. Además, guardamos un historial con todos los mensajes recibidos. Modele en UML el mensajero. Primer approach. ¿Cómo modelan la condición del online-offline? Tienen dos estados. ¿Cómo se modela? Lo primero que se viene a la mente. Con un true, un false. Correcto. Condición booleana. ¿Sí? Condición booleana. Si online is true, tal cosa. Si no, tal otra. Perfecto. Solución, primer approach. A nosotros nos va a funcionar, va a servir. Ahora tenemos otro problema. Un cliente nuestro nos pide agregar una nueva condición, que es la condición away. Es decir, de que no está disponible. Estoy conectado, pero no estoy disponible. ¿Qué pasa?
En el caso de online puede recibir y enviar mensajes, en el caso de offline no puede hacer nada, en el caso de await envía automáticamente un mensaje diciendo no estoy disponible. ¿Cómo extendemos el mensajero? Bien. ¿Cómo lo extienden? Un true, false, algo más. Lógica ternaria sería una locura. ¿Quién se pone a implementar lógica ternaria a nivel código de máquina? Vamos a utilizar un patrón. ¿Te parece? ¿Qué patrón podemos utilizar acá? El del state. El state. ¿Por qué? ¿Qué nos está diciendo el patrón state? ¿Mm? ¿Para qué sirve el patrón state? Para guardar muchos estados ¿Guardar estado? Es un patrón. A ver, vamos a encapsularlo. ¿Dónde? ¿Un patrón de qué tipo? ¿Es estructural? ¿Es estructura? No. No. ¿Es de creación? ¿Me sirve para crear objetos el state? No, tampoco. Bien. ¿De qué es? observacional. De No. comportamiento. De comportamiento. Ah, ¿Sí? El patrón state se utiliza cuando el comportamiento de un objeto cambia dependiendo del estado. ¿Sí? ¿El comportamiento de mi mensajero va a cambiar dependiendo del estado? Sí. Si es online va a ser una cosa, si es offline va a ser otra, si es away va a ser otra totalmente diferente. Entonces es un típico patrón state. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No? ¿Hola? sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. A ver si tengo... ahí está. Diagrama de clases del patrón state. Tenemos un contexto, en este caso sería nuestro mensajero. Tenemos un estado abstracto y los diferentes estados. Online, offline, away. Básicamente lo que hace el contexto es, cuando recibe un método, ese método se lo envía al estado. ¿Sí? El request handle, básicamente. Dependiendo del estado que sea, ese objeto va a realizar la acción o no. En realidad tiene que volver hacia el contexto para realizar la acción o no. Bien. Es básicamente como actúa como si fuese un filtro. Entonces el segundo tiene que... a ver si tengo... Acá está. Diagrama de secuencia. Tenemos el contexto, ¿sí? Básicamente lo que se hace es, se le envía el mensaje al estado, ¿sí? O a, por ejemplo, el estado A que no hace nada, el estado B, ¿sí? Devuelve, porque este sí hace algo, devuelve la ejecución al contexto, porque sí se puede hacer algo. Bien. Último ejercicio de la práctica y de la materia, y que tienen que subir también. Bien. Tenemos un sistema de alarmas, que está compuesto por una central y muchos sensores. Esos sensores que pueden ser de movimiento, que me suenan, o sea, me detectan si yo voy caminando o me muevo, o de contacto, los que se instalan en las puertas o las ventanas, que cuando yo abro, ¿sí? Empiezan a sonar. Los sensores pueden tener o pueden estar en tres estados posibles: apagado, esperando o en alerta. Cada vez que los sensores se registran o pasan al estado de alerta, deben informar dicho suceso a la central. Los mismos quedan en dicho estado hasta que la central indique lo contrario. Es decir, hay una alerta, es decir, un sensor se abrió o algo se movió, el sensor cambia de estado. Cuando la central se activa, esta debe activar cada uno de los sensores, es decir, poner todos los sensores en estado esperando. Cuando la central se desactiva, pone todos los sensores en estado apagado.
y podés pasar un sensor o varios del estado de alerta al estado de esperando. Esto significa que si alguno de esos sensores se activó, los podemos volver al estado de esperando. Cada vez que se produce una alerta, no importa por qué sensor, la central registra un cambio en un historial, es decir, graba algo en el historial. Realizar el diagrama 9ML e indicar qué patrón o patrones utilizó y dónde. Bien, hay un patrón que es básico, ¿sí? Que es súper fácil de ver. ¿Cuál va a ser? El state El state. Ok. Y el otro, y el observer. el observer. Esperen que busco. ¿Dónde está? Observer. Acá. Bien. ¿Qué hace básicamente? Bueno, esto está mal. Ahora vamos a ver por qué. ¿Qué hace básicamente el patrón observer? Permite observar los cambios producidos por un objeto. De esta forma, cada cambio que afecte el estado del objeto lanza una notificación a todos los observadores. Es decir, yo estoy mirando, perdón, me hago observer de un objeto y cuando ese objeto cambie, ese objeto me va a notificar a mí de que algo cambió. Bien. Acá utiliza interfaces. Hay un temita, nosotros todavía no sabemos interfaces, no la vamos a ver hasta el segundo semestre, con lo cual, según la nota 2, dice que hay que implementar el patrón completo. Java ya soporta parte del mecanismo de la implementación de Observer. Mentira, porque a partir de Java 11 esto fue deprecado, es decir, lo soportaba. Pero aún no tenemos el conocimiento, es decir, no sabemos interfaz, así que tienen que implementar el patrón completo de Observer. En el libro o en cualquier referencia que busquen Observer, no busquen Observer en Java, sino busquen el patrón Observer en sí, van a tener, a ver si tengo acá algún ejemplo, acá está. Ahí está, vamos a agrandar esto un poquito. Acá tenemos un ejemplo de un observer sin interfaces. Básicamente tenemos un objeto observer y un subject, ¿sí? Que es el objeto que quiere ser observado. Si ustedes implementan esto poniéndole los nombrecitos que corresponden, si uno va a ser la central, otro va a ser los sensores, ¿sí? Pueden implementar el observer como se pide acá, implementando el patrón completo. Con esto, o con este ejercicio a entregar, damos por concluida toda la clase, toda la práctica. Es decir, lo próximo sería el parcial con sus dos fechas. Bien. Chicos, consultas, dudas de la práctica. Me cansé. Profe, ¿el parcial sería el 4? No sé bien, porque creo que ustedes puede ser que hayan tenido. No, ¿para qué día tenían un examen? ¿El de química puede ser? El de El 3 y química, el el Lo 3. pasaron al 3, al de química. El de química es el 3, bueno, entonces nosotros tomamos el 4. Mirando la agenda. Sí, sería el viernes 4. Tienen 1, 2, 3 semanas. Sí. A la 1 de la tarde sería el horario de la No sé teoría. la fecha porque eso va a ser en el horario de teoría, calculo yo. ¿Qué horario tienen teoría? Y A el viernes a la... las 6. Ah, a las 6. El jueves era la 1. Claro, sería en horario de teoría. Con lo cual tienen lunes que viene, consulta conmigo, 31, consulta conmigo. Bueno, Seba creo que canceló la del 14 y la del 21. Van a tener con él el 28. De todos modos, si se logra recuperar, le voy a pedir si puede poner una consulta antes. Así que van a tener 1, 2, 3, 4.
4 consultas más las consultas de teoría para el parcial. ¿Bien? Sí, sí. Gracias. Y para entregar el coso, el último ejercicio, Como siempre, 15 días a partir de hoy. bueno, Es decir, el 31, fecha límite. Sí, 31. listo. Bueno. Niños, yo no tengo nada más para comentarles. Sí, son dos, Augusto. Son dos. Uno más cortito y el de patrones. Sí, Benja, si vos no entregaste alguno de esos ejercicios, es condición después para básicamente terminar de definir la nota. Sí, sí, Facu, tenés que implementar las clases abstractas y concretas en el Observer. Las concretas van a ser, por un lado, la central y por otro lado va a ser el sensor. Básicamente vas a tener otra clase abstracta sensor, donde vas a tener un sensor de movimiento y uno de contacto. Aunque en realidad no hay diferencia en la funcionalidad de cada uno. Con que implemente sensor va a estar bien. Y Augusto, no, por supuesto a ver, si lo hiciste mal, el que se perjudicó fuiste vos, si después no miraste las soluciones, ¿sí? Si no miraste las soluciones y corregiste al menos el error que habías cometido en el ejercicio, ¿sí? Si vos miraste las soluciones, viste que te habías equivocado y no aprendiste de ahí, bueno, si pusiste lo del if, todavía tenés tiempo hasta esta noche para arreglarlo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A moto o le ponemos que retorne 0? Y Ponele que listo. retorne 0. Y sí. Joya. Bien, chicos, ¿más preguntas? Si no, dejamos por hoy. Estamos acá. Igual ya cerró la entrega, profe. Te doy un día más. A ver, espera. Sí, iba a decir lo mismo, que ya está cerrada. De todas formas ya lo entregué, así que. Pero os podés reentregar. A ver, espera. Estamos. Práctico 4. Práctico 4. ¿Dónde está acá? Práctico 4, ejercicio 8. Dame un segundo. A ver. Práctico 4, ejercicio 8. Fecha límite 17. Hoy es 17. Bueno. Bien, tienen lo que resta de hoy y todo mañana para entregar. Y voy a modificar acá el enunciado, así ponemos no aplica en el enunciado. Listo, chicos, ya corregí lo del enunciado. Esperen porque algo me falló. ¿Qué dice? Ok. Ahí está. Ahí corregí el enunciado que está. A ver si está acá. Acá. Corregí el no aplica de moto y tienen tiempo hasta todo lo que queda de hoy y lo de mañana para entregar. ¿Bien? Entrégalo, Benja, dale, entrégalo.
Bueno, profe, nos vemos. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Recuerden que no es feriado, así que tenemos clase. ¿Cómo? ¿Tenemos o no tenemos? Sí, tenemos. Ah,